Empezando del versículo 18, dice la palabra, empezamos desde el versículo 18 del capítulo 1. Dice la palabra, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, Padre, Espíritu Santo, ayúdanos a guardarnos sin mancha. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos Señor, a conocer tu palabra. Queremos conocer tu palabra. Queremos que nos ayude, Espíritu Santo Dios, a conocer la palabra de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios, conoceremos más a Dios. Y anhelamos profundamente conocerte, Padre. Anhelamos conocer los secretos de tu corazón, Dios mío. Padre bendito, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Esta carta empieza el versículo 1, dice: Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, a las 12 tribus que están en la dispersación. Gloria a Dios. Él se acordaba de que fue dispersado en aquel tiempo, una dispersación en que cada uno, después de recibir la promesa, fue dispersado y cada uno tenía que empezar por distintas partes la obra del Señor. No podían quedarse solamente reunidos en un sitio, sino que tenían que moverse. Gloria a Dios. Entonces fueron dispersados. Gloria a Dios. Y a veces el Señor usaba pues que fueran perseguidos para que fueran dispersados, para que se entendieran y se abrieran. Gloria a Dios. Porque al Señor no le agrada que estemos solamente aquí metidos en el cascarón, aquí en las cuatro paredes. No estamos llamados para eso, estamos llamados para afuera, para salir afuera. Porque mientras nosotros siempre estamos aquí, otros se están perdiendo en la calle sin el mensaje. Gloria a Dios. Entonces tenemos que salir. Gloria a Dios. Pero Santiago se acordaba, porque Santiago era pastor, y un pastor tiene el corazón de padre. Gloria a Dios. Un pastor que es puesto por el Señor tiene corazón de padre. Amén, amén. No es como los asalariados le da igual lo que pase con las ovejas, lo que pase con la persona le da igual, porque ellos lo que quieren es su salario. Si hay mucha como si hay poco, ellos quieren su salario. Pero el pastor que pastor no mira por el salario, no piensa en eso, sino piensa en el bienestar de la persona. Entonces, por eso Santiago se preocupaba de los que estaban dispersados. Gloria a Dios. Y entonces le escribe para fortalecerlos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos los primeros versículos, él está hablando a los que han sido dispersados para fortalecer su alma.
le está hablando sobre la diversa prueba, cuando hay diversa prueba, en tribulaciones y tal, y le empieza a explicar la prueba. La prueba trae paciencia, la paciencia trae obediencia, en fin. Él empieza a explicar para que cuando vengan la prueba ellos sepan que no tienen que abandonar, que no tienen que rendirse. Gloria a Dios. Y eso no era solamente, o sea, la palabra de Dios no está escrita solamente para los cristianos de la antigüedad, está escrita para nosotros, para todo el que se convierta a Cristo. Amén. Eso de que, no, esto que dice la palabra, esto no es para nosotros, eso es para otros, para los que no son cristianos, mentira. La palabra del Señor no escribió su palabra para los no cristianos, la escribió para los que se van a convertir a Cristo. Gloria a Dios. Es que todo lo que está escrito ahí es para nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el autor de esta carta no se presenta como apóstol, sino como siervo de Jesucristo. Gloria a Dios. Mire qué humildad tenía. Él se presenta como siervo de Jesucristo. Gloria a Dios. Y Santiago, su nombre significa Dios recompensará. Quiere decir que es algo o alguien que es cambiante. Recompensará, no que ya es recompensado, sino que Dios lo recompensará. Gloria a Dios. Puede ser alguien que cambie. Entre que llega la recompensa o no llega, mucho cambia. Entonces, eso, el nombre de Santiago significa eso. Entonces, a los Santiago en la Biblia le cambiaban el nombre por Jacobo. Jacobo eso significa uno que sustituye, uno que está dispuesto a comprometerse. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de su pueblo. Gente que sea que esté dispuesta a sustituir, a comprometerse. Amén. Que faltó el hermano tal que tenía la meditación, pues aquí está la hermanita tal o el hermanito tal que está preparado, que está capacitado, que se le puede coger de repente, agarrar de repente y ponerle ahí. Gloria a Dios. Y que sabe uno que puede confiar en esa persona que no va a decir que no. Gloria a Dios. Y eso es lo que se quiere en el pueblo de Dios. Gente dispuesta a comprometerse por la obra de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Al Señor, esa gente pasiva que no hacen nada, que están sentados nada más chupando. No, esa persona no aportan nada. Los pacíficos, los pasivos no aportan nada a la obra del Señor. La palabra es para todo, y como es para todo, la palabra nos manda a ser activos, a ser fervientes, a ser servidores de Cristo. Amén. Y un servidor no se queda pasivo, no se queda de brazos cruzados esperando a ver lo que me depara el Señor, sino que está siempre activo, trabajando en la obra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Este nombre de Santiago se menciona varias veces en el Nuevo Testamento. Por lo menos yo 3 veces le he encontrado, pero sé que hay más. Gloria a Dios. Dice en Marcos 1:19, Zebedeo tenía 2 hijos, uno se llamaba Juan, otro se llamaba Jacobo de Santiago. O sea, cuando usted oye hablar de Jacobo en la Biblia, está hablando de Santiago. Gloria a Dios. En Lucas 6:15 estaba a Jacobo, el hijo de Alfeo. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 1 también se menciona ahí el nombre de Jacobo. Estaban ahí los apóstoles del Señor, los discípulos, y ahí había uno que se llamaba Jacobo. Gloria a Dios. Y en Mateo 13:55 ahí habla de los hermanos de Jesús, porque muchos dicen que Jesús no tuvo más hermanos, que María nunca dejó de ser virgen, que María siempre fue virgen, que tuvo a Jesús, pero que siguió siendo virgen, y que quieren negar que María tuvo más hijos, pero María se casó con José y tuvo más hijos. Y en el capítulo 13, versículo 55 de Mateo, nos habla de los hermanos de Jesús. Dice: no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Eso era los hermanos de Jesús. De las hermanas dice todas sus hermanas, no dice cuántas, pero o sea que eran más de una. Gloria a Dios. Quiere decir que María tuvo hijos. María se casó con José después de tener a Jesús, como lo dice la palabra, y tuvo hijos y hijas.
Gloria a Dios. Entonces, entre esos hijos había uno que se llamaba Jacobo, que es este Santiago que escribió esta carta. Gloria a Dios. Este Santiago, gloria a Dios, su fe era débil, pero era auténtica. Y a Jesús, a esa persona sí le encanta. Porque con esa persona así el Señor hace maravilla. Con la persona que realmente tiene fe, aunque sea débil, al Señor le encanta, porque si la tiene fuerte, mejor, pero si es una fe débil, el Señor no le rechaza. El Señor le encanta porque el Señor trabaja mucho con esas personas. Y esa fe de Santiago, de Jacobo, Santiago, tenía que ser reforzada. Entonces el Señor le reforzó la fe. Y eso es lo que el Señor hace con las personas que tienen una fe auténtica, que es su fe verdadera, pero es una fe débil. Porque este Santiago era medio hermano de Jesús, era el Jacobo que está ahí de los hermanos de Jesús, hijo de María, pero la fe de él era débil y él no creía en Jesús, como sus hermanos ninguno creían en Jesús. Jesús decía todo lo que iba a acontecer con su vida, pero ellos no lo creían. Ellos no creían que era realmente que su hermano, que ellos han nacido, han visto a su hermano mayor. ¿Cómo van a suceder estas cosas con mi hermano mayor si le conocemos que es hijo de nuestra madre? Pero ellos no sabían quién era Jesús. Ellos nacieron, vieron a Jesús, se criaron con Jesús, pero ellos realmente no sabían a quién era su hermano mayor. Gloria a Dios. ¿Qué era Dios? ¿Qué Dios? ¡Qué maravilloso! ¡Qué privilegioso, Dios mío, de haber sido medio hermano de Jesús, de haber crecido con Jesús! Dios mío, y qué pena de no haberle conocido. Y nosotros que no le hemos visto, le conocemos. Gloria a Dios. Por medio de la palabra. Por eso es tan importante de leer la palabra. Mire, leer la palabra todos los días. Todos los días. Si un día no puede orar, es bueno que ore todos los días y no una vez, hasta 3, 4 veces y todas las veces que haga falta. Todo el día puede pasarse orando. Pero la palabra no dejes de leerla. Aunque sea un poco cada día, pero lea la palabra, porque la palabra es viva, la palabra le va regenerando, le va transformando su mente, la palabra le va transformando a usted por dentro. Gloria a Dios. Cuando usted lee la palabra, Dios está hablando con usted, porque esta es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces cuando usted lee la palabra, Dios habla con usted. Cuando usted ora, usted habla con Dios, ¿sabes? Entonces por eso es tan importante leer la palabra para saber qué es lo que Dios quiere decirnos en ese día. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al principio Santiago no creía en Jesús y podemos ver en Juan capítulo 7 versículo 5. Gloria a Dios. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Eso es lo único que dice ese versículo. Ni aun sus hermanos. O sea, era tan poca la gente que creía en Jesús, que ni aun sus hermanos que crecieron junto con él, no creían en él. La única que creía en Jesús era María. Ella dice que guardaba todas las cosas que de Jesús él guardaba en su corazón. Gloria a Dios. Porque una madre que es una madre, no hay otra como una madre. Gloria a Dios. Sí, amén. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor, aunque la fe de Santiago era débil, el Señor le hizo distinción con él. Su fe era débil, pero el Señor se la reforzó. Gloria a Dios. Entonces, al reforzarle la fe, el Señor le hizo distinción. Gloria a Dios. Él fue el que escribió esta carta, pero es interesante ver el desarrollo de la fe de Santiago. Luego después de la resurrección de Jesús, fue tremenda la fe de Santiago. ¿Cómo creció? Se ve que el Señor lo visitó, tuvo un encuentro con el Señor y eso le aumentó la fe, hermanos. Gloria a Dios. Y llegó aquí, mire la distinción que hizo con que no creía en él y que la fe era débil. Mire lo que hizo el Señor. Este Santiago o Jacobo, fue el principal líder de la iglesia primitiva, de la iglesia que el Señor hizo que ellos fundaran en Jerusalén. Gloria a Dios.
Él fue el primer líder, era pastor, gloria a Dios, y él era el presidente del concilio de la iglesia de Jerusalén, de la primera iglesia de Jerusalén. O sea, era el primero en todo. El Señor lo capacitó de tal manera que lo puso el primero prácticamente en todo. Y fue el segundo mártir de la Biblia. Después del Señor, después de Esteban, a los 10 años de la muerte del sacrificio que hicieron con Esteban, lo sacrificaron a él. Herodes, ¿se acuerdan que Herodes lo apresó a él y a Pedro y lo sacrificó? Y tenía a Pedro para sacrificarlo también, y el Señor libertó a Pedro. Pues Jacobo fue al que sacrificaron, al que Herodes agarró y lo mataron a espada. Y como vio que al pueblo le gustó, entonces iban a sacar a Pedro al día siguiente, pero fue el ángel de Jehová esa noche y libertó a Pedro, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no había cumplido su misión. Entonces Pedro tenía una misión muy grande que cumplir. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. A este lo sacrificaron entre el año 62, entre el 62 y 63 después de Cristo. O sea, 62 años o 63 años después de que Cristo muriera. Después de que Cristo viniera, lo sacrificaron a Jacobo. Gloria a Dios. Entonces, por eso el Señor a los apóstoles hizo todo lo que hizo con ellos, cómo los llenó del Espíritu Santo, para que a través de ellos, todo el que recibía al Señor recibía el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el Señor hacía prodigios, señales y maravillas con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque todos iban a ser mártires. El único que no fue mártir fue Juan, el primo de Jesús. Bueno, el primo no. Juan, el que escribió Apocalipsis, fue el único que murió de anciano. Después todos fueron mártires. Todos. Entonces por eso el Señor lo llenó tanto y lo usó tanto rápidamente, porque el ministerio de ellos se tenía que entender prácticamente por todo el mundo, porque la vida de ellos no iba a ser muy larga sobre la tierra. Gloria a Dios. Pero usted y yo tenemos el privilegio de que no somos mártires, no vamos a ser mártires, en el nombre de Jesucristo, y que estamos aquí, que podemos seguir extendiendo el reino de Dios. Que para eso que el Señor nos ha escogido y nos ha dejado aquí en la tierra, porque si no, a lo mejor nos hubiera escogido y nos lleva con Él directamente. Si nos ha dejado aquí es para que sigamos extendiendo el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. En el inicio de su carta, él se expresa como a los cristianos, como que nosotros como cristianos hemos nacido de la palabra de Dios. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pasa con un verdadero creyente? Que ha renacido de nuevo, ha nacido de nuevo. Pero ya no nació del agua, de la carne y de la sangre, ya nació del agua y del Espíritu. Ahora nació por el Espíritu, por la palabra de Dios. Entonces él nos explica que hemos nacido de la palabra de Dios. También nos revela que Jesús es la palabra de Dios, que fue hecha carne, como dice en Juan capítulo 1, versículo 14, nos habla ahí de Jesús, de la palabra. Gloria a Dios. Dice que aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso era Jesús. Eso era Jesús. Es Jesús. Entonces Jesús, un verbo que es palabra. Verbo es lo que usted habla, palabra. Jesús es la palabra de Dios que fue hecha carne. O sea que nosotros, que Dios nos ha engendrado a nosotros y nos ha dado a luz por su palabra, por su buena voluntad, para que seamos sus primicias. Gloria a Dios, la primicia de toda su criatura. Todo aquel que se convierta a Cristo es la primicia de la criatura del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, gloria a Dios, que en primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de la incorruptible palabra de Dios, que viva y permanece
y permanece para siempre. La vida de los cristianos procede de la palabra de Dios. Gloria a Dios. O sea, nuestro nacimiento tuvo lugar el día en que nosotros recibimos el Evangelio de salvación de Jesucristo. Gloria a Dios. Para eso vino Jesucristo, para traernos vida eterna y salvación. ¿Y cómo nos la trajo? A través del Evangelio. Gloria a Dios. Amén. La vida eterna fue, cuando nosotros recibimos el Evangelio, la vida eterna fue impartida en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Y desde ese mismo momento, Dios se convirtió en nuestro Padre. Usted sabe que antes llamábamos a Dios Dios, no le decíamos Padre. ¿Por qué? Porque no era nuestro Padre. Por eso yo entiendo a muchos que se llaman cristianos que le siguen diciendo Dios, que no han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo ya no llama a Dios Dios. Le llama Padre porque Dios es Padre. Él para eso nos creó, para ser nuestro Padre, para que nosotros seamos sus hijos. Gloria a Dios. Amén. La vida divina de Dios suplantó en nosotros la naturaleza de muerte que había. Esa naturaleza de muerte que nos agobiaba. Que íbamos derecho para el infierno. Todo el que se muere sin Cristo va derecho para el infierno. La gente le tiene miedo a la muerte y se pelea con la muerte porque no tiene a Cristo en su corazón. Un verdadero creyente no le tiene miedo a la muerte porque sabe que es pasar de una casa vieja a una mansión nueva. Gloria a Dios. Entonces, por eso uno no le tiene miedo a la muerte, porque uno sabe dónde va. Uno sabe que uno se va con el Señor. Gloria a Dios. Ahora Cristo vive en ti, a raíz de que tú te has convertido a Cristo, que tú recibiste la palabra de Dios, que tú has nacido de nuevo. Cristo vive dentro de ti. Gloria a Dios. Tú eres un espíritu con Él. Dice la palabra de que somos un espíritu con Él, con Cristo. Entonces, y todo ha sido gracias a la palabra de Dios. Pero para que esto sea real en nosotros es fundamental hacer que la palabra de Dios sea eficaz, sea viva en nosotros. No que seamos solamente oidores de la palabra. Porque si somos tan solamente oidores, no es nada, la palabra no hace efecto en nosotros. La palabra de Dios, además de creerla, tenemos que hacerla, que se haga real en nosotros, que se haga viva en nosotros, que sea eficaz Amén. en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No es suficiente solamente con creerla, porque la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Ellos creen y ellos saben que esta palabra es palabra de Dios. Saben que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino, murió y resucitó, y que Jesucristo venció la cruz. Pero no se arrepienten, no dejan de ser demonios y no pueden dejar de ser demonios. Pero usted y yo, que somos personas y que somos hijos de Dios, vamos a creer a la palabra y a hacer la palabra de Dios, que la palabra de Dios viva en nosotros, sea viva en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, no es solo necesario, no es suficiente con creer la palabra, sino que es necesario practicarla. En eso consiste vivir la palabra de Dios, en practicarla. Si yo creo la palabra pero no la practico, no creo, es que no he creído, es que no he dejado que la palabra entre en mí. Entonces, creer a la palabra de Dios es creer a Jesús. Esto que usted ve, ese libro que usted tiene en la mano tan bello, tan precioso, eso es Jesús, escrito en tinta y papel. Gloria a Dios. Yo una vez le pregunté, Señor, ¿y qué es el Evangelio? Cuando yo estaba recién convertida, porque no tenía quien preguntarle, entonces yo le hacía preguntas al Señor. Y yo le pregunté, Señor, ¿qué es el Evangelio? Y el Señor me dijo, el Evangelio soy yo, escrito en la palabra. La palabra soy yo. ¿Sabes? Gloria a Dios. Entonces, esto es cuando usted tiene esa palabra en su mano, usted tiene a Jesús en su mano. Gloria a Dios. Amén. Por eso, ame la palabra. Haga la palabra suya, viva en su corazón. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo. Sí, Dice, sí. Dice la palabra de Dios, dice en Juan capítulo 14, versículo 15, gloria a Dios. Dice la palabra que el Señor dijo, si me amáis, guardad mi palabra.
Si me amáis, guardad mi palabra. Gloria a Dios. Guardad mis mandamientos, que es lo mismo que la palabra. O sea que si nosotros decimos que amamos a Jesús, pero pasamos la palabra por alto, no valoramos la palabra de Dios, no la ponemos por obra, es mentira que amamos a Jesús. Es mentira. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros guardamos nuestro corazón la palabra de Dios, la hacemos, la vivimos, dejamos que la palabra gobierne nuestra vida, esa palabra es viva, es poderosa y tiene la capacidad de reproducirse en nosotros y dar a luz todo aquello que usted declara con su boca. Usted declara derrota, pues derrota va a tener. Ahora, usted declara vida, usted declara bendición, usted declara que usted es victoriosa, que usted es más que vencedora. Eso es lo que usted es. Eso es lo que usted va a hacer, eso es lo que el enemigo va a ver en usted. Pero hay gente que declara derrota. Y derrota todo el tiempo. Pues ¿qué es lo que van a seguir teniendo? Derrota. Porque dice la palabra que en lo que confesamos que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Gloria a Dios. Solo los hacedores experimentan la bendición vital de la palabra de Dios. Dice Santiago 1:25. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, solamente los hacedores de la palabra experimentan la bendición de Dios. Gloria a Dios. Experimentan todo lo que dice la palabra de Dios. Dice, mira, en capítulo 1, versículo 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, sea bendecido. Gloria a Dios. Será bendecido. La palabra de Dios tiene el poder creativo que se activa por la fe de nosotros se activa. Gloria a Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ahora si oíste la palabra de Dios, haz la palabra de Dios. Amén. No te quedes solo con oír. Gloria a Dios. Haz la palabra de Dios y tu vida va a ir de gloria en gloria. Y lo que tú declares con tu boca, lo que tú declares bendición con tu boca, yo declaro que hoy recibo, que esta semana recibo un puesto de empleo que va a recibir. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que yo declaro, sí, me dolía, pero ya no me duele, estoy sana por la llaga de Jesucristo. El Señor dice que Él llevó mis enfermedades en la cruz. Amén. Y por su llaga yo soy curada y yo estoy sana por la llaga de Jesucristo. Gloria a Dios. Así es que tenemos que hablar. Nada ni una palabra de derrota, todo palabra de victoria, palabra de Dios. Gloria a Dios. Y usted verá cómo su vida va a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, gloria a Dios. Porque el Señor no engendra fracaso, siempre lo digo. El Señor no engendra derrota. El Señor todo lo que engendra es éxito, victoria, triunfo. Pero somos nosotros los que no creemos la palabra y por eso hay muchos cristianos que viven en derrota siempre.